justicia brasileña no nos deja de sorprender. Ahora, esta semana, condena a 9 años y medio por el caso Lava Jato al expresidente Lula. Vamos a hacer un trabajo sobre eso y vamos a tener una entrevista exclusiva con uno de los periodistas en Brasil que le ha dado seguimiento a todos estos casos de Lava Jato. El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de 71 años de edad, el presidente más popular de Brasil, este miércoles fue sentenciado a 9 años y medio de prisión por el juez federal Sérgio Moro, quien determinó que el mandatario que dirigió Brasil entre el 2003 y 2010 recibió aproximadamente 1,1 millones en sobornos de parte de la empresa constructora OAS, quienes le regalaron un remodelado apartamento triplex en el litoral de São Paulo para conseguir la contratación que necesitaban del gobierno. Este es un caso histórico donde por primera vez un expresidente de Brasil es condenado por corrupción. Y si el Tribunal Regional Federal confirma la condena, Lula podría resultar inelegible. De hecho, el tribunal que conocerá su caso suele tomarse un año para analizar las apelaciones, por lo que es posible que la decisión judicial llegue en las proximidades de las elecciones presidenciales. El caso contra Lula inició alrededor de las investigaciones del tema de la petrolera Petrobras y todas las implicaciones resultantes que fueron bautizadas con el caso Lava Jato, el más grande en la historia de Brasil referente a la corrupción que ha salpicado a muchos países de América y de África. Tenemos la entrevista de Marcelo Resch, un periodista brasileño quien nos aclara algunos puntos interesantes y nos dice cómo está la situación política en Brasil. Es la primera vez que un presidente de Brasil es condenado y nos gustaría, Marcelo, saber cómo ha impactado esto a la sociedad brasileña. Bueno, es la primera vez que un expresidente es imputado criminalmente desde la Constitución de 1988. Hay que recordar que esa es una condena provisoria, o sea, no está confirmada en segunda instancia, lo que impide que el expresidente Lula va en la cárcel. Pero hay un proceso que se puede llevar hasta un año, o sea, estamos hablando desde ahora hasta agosto de 2018, para que haya una sentencia definitiva, lo que podría representar no solo que el expresidente Lula cumpla en la cárcel, como también estaría inhabilitado para cargos públicos por 19 años. Bueno, en un primer momento ha sido una sorpresa. Hay que recordar que de alguna forma ya se esperaba por la condena de Lula, pero la gente tenía alguna sospecha si de hecho eso iba a ocurrir o no, si tendría coraje el Sérgio Moro, el juez del proceso, de realmente condenar a un expresidente tan popular como sigue siendo Lula da Silva. Seguramente el impacto de que si confirmada esa sentencia, esa condena, es primero poner fin a cualquier pretensión del expresidente de volver al poder, y en segundo, pues destrozar completamente todo el aparato de izquierda socialista que hay en ese país, porque con Lula este movimiento es una cosa, sin Lula eso no es nada. Era un momento realmente importante para el expresidente Lula, ya que inclusive había dicho que quería ser candidato a la presidencia y tenía un alto porcentaje de aceptación. Ahora, ¿cómo se ve la cosa referente a ese punto, Marcelo? Claro, es un golpe bastante duro, yo diría, porque la verdad es que no solo Lula como su partido y toda la coalición que siempre estuvo por detrás de él, nunca creyeron que realmente se podría condenar al expresidente, principalmente por la capacidad que siempre tuvieron de movilizar a las calles y movilizar a una plataforma enorme, multitudes de gente vinculada a movimientos sociales y a los sindicatos, por ejemplo, a la cárcel. Entonces, impacta directamente, afecta directamente, va a jugar un papel súper importante y decisivo, yo diría, en todo lo que es la definición del cuadro y del escenario electoral para 2018. Por lo tanto, es un golpe duro, aunque él va a resistir y va a resistir atacando a sus adversarios, considera todo el proceso una jugada político-electoral,
pero de cualquier forma, en los bastidores, internamente, ellos saben que la situación es grave y crítica cuando se comenta de que sí, Lula puede parar atrás de las grades en una prisión. Se habló en los medios de comunicación que en un momento determinado se trató de amenazar, de intimidar a agentes de la ley por parte de seguidores y por el propio expresidente Lula. ¿Eso se pudo comprobar? No, yo creo que no. Seguramente se intentó hacer de todo para evitar que se llegara a esa situación. Pero lo que tú comentas sería un caso claro de obstrucción de justicia. Y si eso estuviera contundente, el juez Sergio Moro, como hizo en varios otros casos de este mismo operativo, la Lava Jato, lo tendría metido en la cárcel inmediatamente o preventivamente, como decimos. La cautela que tuvo el juez de condenar al expresidente, inhabilitarlo, pero recordar que eso tiene que pasar por una segunda instancia, nos lleva a creer que el mismo juez no tuvo los elementos y los indicios necesarios como para metérselo en la cárcel en ese momento, lo que solo sería posible en caso de obstrucción de justicia. Este proceso de Lava Jato es amplio. Todo el mundo cree que solo es Odebrecht, pero por ejemplo al expresidente Lula se le condena por la aceptación de un apartamento de una empresa brasileña. ¿Cómo es en realidad el asunto, el intríngulo de esto? Bueno, empezó obviamente con una denuncia de un caso involucrando a Petrobras, la principal estatal de petróleo de Latinoamérica y una de las mayores del mundo, ¿no? Y de ahí se llegó hasta Odebrecht y se revelaron todos los nexos que incluyen incluso negocios en la República Dominicana. Tenemos ahí en ese país un ministro que está en la cárcel y en otros países, como en el caso del Perú, hoy el expresidente Humala se entregando a la justicia y tenemos también una orden de prisión al expresidente Alejandro Toledo. O sea, Odebrecht estuvo por detrás de todo eso y no solo en Brasil, sino en por lo menos 12 países de Latinoamérica y también en África. Entonces, tenemos entendido que Odebrecht es como, digamos, la principal operadora de todo ese esquema, que seguramente involucra a mucho más gente, a muchas otras empresas. Yo diría que en términos de constructoras, todas, sin ninguna excepción, las principales de Brasil con presencia en Latinoamérica y en África, están involucradas, pero también otras medianas empresas. Este proceso, como tú has recordado, es largo y yo diría que no se termina tan temprano. Y ahí se pueden revelar otros nexos involucrando a otras personas y otros actores. Por ejemplo, ya se habla aquí en Brasil de que cuando se empiece a investigar el sector eléctrico y todo lo que se da con las empresas involucradas en eso, tendremos un escándalo de dimensiones iguales o semejantes y quizá mayores de lo que tenemos hoy con Odebrecht. Marcelo, ¿qué va a pasar en Brasil? Realmente es una hecatombe. Primero Dilma Rousseff, ahora Lula, y el actual presidente Temer también tiene sus problemas. ¿Cómo va la situación políticamente hablando allá? ¿Las instituciones se mantienen? ¿Hay un descalabro? ¿Cómo se siente la gente? Bueno, yo en primer lugar te diría que estamos todos muy cansados, ¿no? Este país no nos da tregua. Tenemos un escándalo tras el otro y prácticamente todos conectados, ¿no? Y realmente, si sumamos todo, estamos hablando ahí de más de 3 años de crisis fuerte, ¿no? La crisis que empezó prácticamente en 2014, ganó una dimensión fuerte ya durante el proceso electoral, cuando la entonces presidente Dilma Rousseff vendió a la sociedad a un país que no existía, que ya enfrentaba muchos problemas económicos, y recién reelecta, ella cambió completamente su discurso para darnos realmente la realidad de lo que pasaba, y la realidad no era buena. Se agravó muchísimo esta realidad durante el periodo electoral, justamente para darle un segundo mandato. Bueno, Dilma no resistió por la economía, siempre recuerdo eso. Su impeachment fue mucho más un proceso político, aunque se cometieron muchos errores. Si Dilma hubiera rescatado la economía de ese país, quizá hasta hoy estuviera en el poder. Bueno, reemplazada por el entonces vicepresidente Michel Temer, Temer empieza su gobierno con, digamos, 6 meses, calmando los mercados, calmando la situación interna, la economía pasaba ya una percepción de mejora,
hasta que vino los primeros escándalos y uno por uno 6 de sus ministros en 6 meses cayeron. Por lo tanto, ahora tenemos esa realidad, una presidenta destituida, un presidente con corto periodo muy cerca del abismo también, puede salvarse, pero también está muy cerca del precipicio, y un expresidente condenado. Cuando me preguntan cuál es el pronóstico para las próximas semanas en Brasil, yo digo siempre que es imposible hacer un pronóstico para las próximas horas, no sabemos. Y mucho menos cuando miramos hacia el horizonte, cuáles son las alternativas que serían capaces de calmar ese país, de darle alguna estabilidad política para que se conduzca el proceso electoral del próximo año. Y cuando miramos, no vemos nada, no vemos alternativa. Por ejemplo, todo el Parlamento brasileño, que en ese momento está ocupado con el proceso del presidente Temer, que se debe concluir, por lo menos ese que ahí ahora está el 2 de agosto, prácticamente un tercio de ese Parlamento está investigado por la justicia en casos de corrupción, y la gran mayoría en el mismo proceso de la Lava Jato. Por lo tanto, si el presidente Temer se cae, sería ese Parlamento, que no tiene legitimidad para eso, que va a elegir indirectamente el sucesor para que se termine el periodo de Temer y conduzca el país hasta 2018. ¿Cómo ves el proceso en Latinoamérica? Por ejemplo, en Perú ya van 2 presidentes, Toledo y el expresidente Humala, que también han sido acusados. Aquí nosotros hemos tenido a varios funcionarios que han sido acusados. En Colombia también. ¿Cómo ves tú el proceso a nivel de Latinoamérica? Yo veo que ese proceso es sumamente importante. Yo veo como un proceso de retroalimentación. Por ejemplo, lo que la justicia y la sociedad dominicana están haciendo en ese momento. Todo lo que pasa en Brasil, todo lo que se decide en Brasil, refuerza ese papel de la justicia, del Ministerio Público, de la Fiscalía, incluso de la sociedad en República Dominicana. Y así es también en los otros países. O sea, Odebrecht es parte de un esquema internacional, de un esquema que vendió no solo contratos, sobornos, coimas, pero que es parte digamos, de un proyecto de poder que involucraba a todos esos países. Y esto es lo que se está pasando a limpio en nuestra región. Yo te diría que lamentablemente percibo que las cosas deben empeorar un poquito más antes de empezar a mejorar, pero que necesitamos pasar por eso, necesitamos resolver nuestros problemas. Yo creo que eso es un dato muy positivo. Lo que estamos mirando son nuestras instituciones en todos esos países funcionando. Estamos mirando que funcionarios de alto rango en todos los gobiernos están yendo a la cárcel, que ya no hay inmunidad que proteja a exmandatarios, etc. O sea, es un momento histórico y creo que toda la región debería abrazar ese operativo para decirse, vamos a un camino distinto, vamos a un camino totalmente diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque todos están involucrados. Aquí no es una cuestión de bandos, aquí no se está criminalizando uno en favor de otro. Cuando miramos el caso de Brasil, miramos que de la derecha al centro, llegando a la izquierda, todos hacen parte del mismo esquema.